Bien, pues vamos a comenzar con la enseñanza. ¿Estas dos me las pueden apagar? No sé cuáles son, no, las otras. Estas. Gracias. Bien, estamos en una serie de estudios de los 12. Los 12 se refiere evidentemente a los 12 discípulos de Cristo. Los 12 como grupo, los 12 como identidad. Sabemos que Judas era un traidor, pero se conocían a los 12 como los seguidores de Cristo en cuanto a lo que a la proyección futura que tendrían sus ministerios. Y esto fue en 11 de estos 12, por lo tanto, les seguimos llamando el grupo de los 12. Vamos a ver que estas enseñanzas tienen profundas lecciones para nosotros. Todavía estamos en la parte introductoria de los 12, todavía no hemos empezado a ver a cada uno concretamente, eso lo vamos a terminar haciendo eso, pero tenemos que pasar por Juan el Bautista. Ya pasamos por la voz del desierto y ahora, Oscar, vamos a pasar por el hacha que está puesta. El hacha está puesta. Y este es el mensaje de Juan el Bautista. Este es el corazón del mensaje de Juan el Bautista. El hacha está puesta. Y vamos a ver qué significa esto y cómo esto nos afecta a nosotros que hemos creído ya. Porque tú dirás, bueno, es que esto se refiere a las personas incrédulas. Sí, pero también tiene una profunda enseñanza para los creyentes. Porque nosotros solemos siempre recurrir a aquellas cosas que cortará el hacha, como si fuesen cosas buenas. Por lo tanto, vamos a la enseñanza, Oscar, si eres tan amable. Bien, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Ya me metí en tu... Adelante, Tom. Por favor, no usurpes mi trabajo. Adelante. Mateo 3:10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así es, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bien, vamos a ver todo esto, ¿qué implica? Adelante, Oscar. Antes que nada, quiero aclarar, para quienes no lo vieron la vez anterior, ¿quién era Juan el Bautista? Me refiero físicamente, ha sido muy mal representado. Generalmente lo representan así. Juan el Bautista era nazareo. ¿Qué significa el voto de nazareato? Era una consagración cuya señal era dejar crecer el cabello y no pasar tijera o navaja por el cabello. O sea, tenían mega melena, porque no cortaban el cabello. Así que esta corte de Gucci, así, onda pasarela de italiana, ¿no, Oscar? Que hasta podemos ponerle lentes y su traje se ve muy nice. Esto no tiene nada que ver con Juan el Bautista. Nada que ver. Además, vestido de pelo de camello y un cinto en el cuero a la cintura. O sea, nada que ver. Más bien, podríamos identificarlo de esta forma. Esto es una figura más cercana a lo que la palabra describe sobre Juan el Bautista. Así es que, si te quieres imaginar a un Juan el Bautista más o menos, fíjate, Jesús traía el cabello corto porque era abominable para los judíos dejarse el cabello largo. Y lo representan con cabello largo porque él es de Nazaret, que no tiene nada que ver con el voto de nazareo. No, él era nazareno, no nazareo. Jesús sí tomaba vino, Jesús sí tomaba jugo de uva. El nazareo no podía tocar el fruto de la uva. Vaya, ni las uvas podía comer. Por lo tanto, Jesús tenía el cabello más o menos como esta imagen, porque esto era el cabello corto en ese tiempo, y Juan el Bautista se parecía más a aquella imagen. ¿Ya estamos? Ya ubicando las cosas como son. Jesús no tenía el cabello hasta acá, como lo ponen algunos, nada que ver con eso.
Ya ubicando estos puntos y entendiendo estas figuras que solamente son para ubicarnos físicamente, vamos al punto. Juan el Bautista inició su ministerio antes de que Jesús comenzara el suyo y anunció al pueblo de Israel la llegada del Mesías. También preparó al menos a 2 discípulos, Andrés y Juan, que fueron instruidos en la enseñanza del Evangelio. Hoy estudiaremos el mensaje de Juan que tomó por sorpresa a todo el pueblo de Israel y que llevó a la gente a reflexionar sobre la honestidad de su vida espiritual. Juan era un ente reflexivo. Él iba al Jordán y era un imán, la gente se veía atraída por él. Era un espectáculo ir a verlo y sobre todo ir a escucharlo, porque lo que él decía generaba un movimiento en el interior de las personas que las mismas personas no podían entender. Así es que le preguntaron, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? Y él contestó, yo no soy el Mesías, yo soy el que prepara el camino para el Mesías. Así que yo se los voy a presentar. Pero yo no soy el Mesías. Y finalmente eso hizo, presentó al Mesías. Este mensaje continúa vigente como un oportuno recordatorio de que los frutos divinos no tienen parte en los infectados y temporales frutos de la carne. Así es. Hay frutos espirituales y frutos carnales y temporales. Oscar. Tom. Mateo 3, del 7 al 12. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Tenemos que detenernos un poco en esto y escuchar. Cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos, esto es muy importante porque después de tanta atracción, siempre los que quieren tajada política, ¿no?, o religiosa, se hacen presentes, ¿no? Ah, mira tanta gente que va allá, y entonces llega el de Coca-Cola y te dice, oye, me interesa tu trabajo, ¿no? Hoy que están de moda todos los videos y la palabra esta viral, que en mi tiempo se decía popular, ¿no? Ahora es viral, es viral. Bueno, ahora que un video se hace viral, ¿no?, se contactan los de las marcas de los videos y de los videojuegos, y te contactan para que estén ahí subidos a tu barco, porque sucede que les interesa hacer negocios contigo. Imagina esta escena en ese tiempo. Se llenó aquello de gente, se llenó de interesados, y de pronto, ¿qué sucedió? Aparecieron los fariseos y los saduceos, los políticos y religiosos de la época, queriendo sacar tajada política o religiosa del asunto. Y entonces se dirige a ellos Juan y les dice, camada de víboras. Digo, no les dijo algo bonito, ¿verdad?
camada de víboras, o sea, generación de serpientes, ponzoñosos y venenosos, deshonestos, astutos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Y entonces les dice, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a entender. No se preocupen, hoy lo vamos a ver. El bieldo es un instrumento como un trinche que permite limpiar el trigo. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Oscar. Siguiente. El fruto. Fruto de arrepentimiento. Ahí está. Siguiente. El bautismo del Espíritu Santo con el fuego. Ese es el sello del Espíritu Santo. Siguiente. La era limpia. El campo limpio. Completamente limpio. Tenemos tres elementos en este texto. El fruto de arrepentimiento, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, y la limpieza de la era. Adelante, Oscar. Aquí está. Estos fueron los puntos fundamentales de la predicación de Juan el Bautista y serán los elementos que hoy estudiaremos. Allí están los tres elementos. Vamos al primero, Oscar. Primero vamos a ver los frutos de arrepentimiento. Tom. Mateo 3, del 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Buen fruto. Siguiente. Los frutos de arrepentimiento se refiere a la primera y fundamental e indispensable condición del corazón del hombre para todo aquel que desea establecer una relación con el Creador. Sin arrepentimiento es imposible acceder a Dios. Imposible. Pues nuestros pecados han hecho una eterna e inevitable división entre nuestra condición de pecadores y la santidad absoluta de Dios. Arrepentirse es reconocer la condición de pecador y lamentarla, decidiendo dejarla atrás para siempre. No es decir, sí, perdón. No, eso no es arrepentirse. Es reflexionar sobre lo que has hecho y verdaderamente lamentar tu vida sin Dios. Anhelando un cambio definitivo en tu rumbo. Estos frutos son las obras que manifiestan este arrepentimiento. Vamos a ahondar en este punto. Adelante. Tom. Isaías 59, 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios,
y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Aquí está escrito. No es Dios quien se ha escondido, no. Es el pecado el que no nos deja verlo. Somos nosotros los que no podemos ver a Dios. Dios no se ha escondido. Pero nuestra condición de pecadores no nos da acceso a Él. Olvídate de poderlo ver. No podemos acceder a Él por nuestra condición de pecado. Siguiente. Tom. Hechos 3:19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Arrepiéntanse y conviértanse. El arrepentimiento debe llevar otro factor para poder efectuar una conversión en un alma. No es suficiente el arrepentimiento, es necesaria una conversión. Si no hay esa conversión, el arrepentimiento no sirvió. Digamos que pudo haber manifestado un pesar, pero no la disposición de cambiar de rumbo. Esa es la conversión, la vuelta en U. Así es. Y entonces, tiempos de alivio vendrán de la presencia del Señor. Esa es la consecuencia lógica de arreglar tu vida con Dios. Que una pesada carga que traes sobre los hombros finalmente sea despojada de ti. Siguiente. El arrepentimiento es una nueva y permanente forma de vida, en donde uno se convierte en un eterno deudor por los pecados ya reconocidos y confesados. Te sabes deudor. Es verdad que se te perdonó la deuda, pero sabes que fuiste perdonado. No hay nada de qué jactarte. No puedes presumir nada, puesto que tú fuiste deudor y fuiste perdonado. El fruto más destacado y notable del arrepentimiento es la condición de deudor y por ende la humildad. Porque yo debí, se me perdonó, pero debí. Por lo tanto, ya estoy perdonado, sé que soy perdonado, pero no se me olvida que yo era deudor y fui perdonado. Por lo tanto, no tengo de qué jactarme. Juan predicaba y enseñaba esta doctrina al pueblo y particularmente a sus discípulos, quienes se arrepentían. Eran bautizados como una señal de arrepentimiento y estaban así preparados para proceder al bautismo del Espíritu Santo, que solo se puede recibir por medio del sacrificio de Cristo. El arrepentimiento es como una alfombra en donde decides pisar y nunca termina. Estás arrepentido, sabes que la regaste, no tienes de qué jactarte. Sí fuiste perdonado, pero estás en el arrepentimiento. No te puedes salir de la alfombra del arrepentimiento porque te vas a empezar a envanecer. ¿Y sabes qué va a empezar a pasar? Vas a empezar a catalogar a las personas. A mí me pasó. Sí. Me da mucha vergüenza admitirlo, pero a mí me pasó. Yo catalogaba en algún tiempo de mi vida cristiana a los creyentes espirituales y los carnales, como si yo fuese un juez espiritual para poder determinar esto. Y claro, además había subdivisiones, ¿no? Los carnales, carnalísimos, y los carnalísimos, mega super carnales, ¿no? Esto es una práctica más común de lo que te imaginas y no es correcta. Dios de ninguna manera aprueba esta práctica. De ninguna manera.
porque estamos en esa alfombra de deudores perdonados. No significa que tú tengas que saberte que debes, no, pero que sí debiste y que fuiste perdonado. A eso se refiere, no que te sigas sintiendo deudor, no, sino que sepas que fuiste deudor y por lo tanto no tienes de qué jactarte. No hay nada que decir. Solamente admirar a las personas que reconocen que hay un Dios que puede transformar sus vidas. Si se van lentos, si se van rápido, no es asunto nuestro. Porque de pronto, tú burlándote de otros, va a llegar un tipo que vaya rapidísimo, te va a decir, ¿qué haces ahí, hijo? ¡Córrele! Y de pronto tú avergonzado vas a decir, ¿a poco hay gente más rápida que yo? Te recomiendo que solamente ores por las personas. Tú no eres juez de nadie. Cuidado con esto. El arrepentimiento es una condición del creyente. No se te olvide. No podemos estar catalogando creyentes. Cada uno tiene sus cargas, cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su relación con Dios y Dios hará. Nuestro papel es orar por todos y esperar, así como Dios espera por nosotros. ¿No hace mucho calor? ¿No? Ah, perdón, soy yo, es el café. Adelante, Oscar. Bien, mire nada más. Aquí está Don Ego. Ay, me encanta Don Ego. Don Ego toca la puerta para que le abran la puerta de la salvación. Entonces, ¿cómo toca, Oscar? Toc, toc, toc. ¿Y qué pasa? Le dicen, ¿quién es? Y entonces Don Ego contesta, soy un buen hombre. Siguiente. Lo sentimos, le contestan del otro lado, no es suficientemente bueno para poder entrar. Entonces, ¿qué hace él? ¡Pac! Una bolsa llena de riqueza. Y la pone a la puerta y vuelve a tocar. Y entonces le contestan, ¿quién es? Y entonces él dice, soy tan bueno que aquí dono 50 kilos de oro. Yo no sé si sepan a cómo está el kilo de oro, pero son unos 2 y pico millones de dólares, para que ubiques más o menos. Bueno, siguiente. Entonces le dicen del otro lado, lo sentimos, aún no es suficientemente bueno para poder entrar. Entonces él recurre a sus elementos, aquí dice gran hombre, y dice toc, 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 sus diplomas, siguiente, ¿quién es? Y entonces él contesta, a ver, aquí tengo un premio Nobel de la Paz, ¿qué tal eso? Me gané un premio Nobel de la Paz genuino, ¿qué tal? Ábranme. Siguiente, lo sentimos, pero sigue sin ser suficientemente bueno para poder entrar. Entonces, de plano él lleva la Pietà de Miguel Ángel, la original de Michelangelo, y toca la puerta y dice, toc, toc, ¿quién es? Y dice él, a ver, gente, aquí entrego la Pietà original de Miguel Ángel, valuada en 6,000 millones de dólares. Abran y apláudanme y déjense de tonterías, ¿no? Y entonces le contestan del otro lado, lo sentimos, nada de todo esto le hace suficientemente bueno para poder entrar. Y entonces él dice, ¿qué les pasa? Nadie ha dado jamás tanto como yo. ¿Qué parte no están entendiendo? Esto no es posible. Vamos al otro lado, Oscar. Llega un pecador y toca la puerta y este se ataca de risa. Me encanta la risa de este. Este está muerto de risa. Toca el pecador y dice, ¿tú crees que le van a abrir a este? ¿No? Ja, 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 este pobre diablo cree que tiene alguna posibilidad de entrar. Si yo no puedo, menos él. ¿Quién es? Contestan del otro lado. Un pecador profundamente arrepentido. Ja, 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 ja.
adelante. Y le abren la puerta. Y entonces, claro, y pasa y se queda. ¿Están locos? ¿Cómo pueden comparar a un malhechor confeso con un hombre honorable como yo? Muy pocos en el mundo entienden esto. Pero esto es lo que verdaderamente abre la puerta, la humildad y la confesión delante de Dios. Óscar. La señal del bautismo, del arrepentimiento que se llevaba a cabo por inmersión en el agua, era una confesión abierta y sincera de los pecados cometidos y de la condición de pecador. Este era el bautismo de Juan, quien anunció que el siguiente paso después de arrepentirse sería el bautismo del Espíritu Santo, que habla del nuevo nacimiento. Esta es básicamente la doctrina de que Juan el Bautista enseñaba, pero no salió del corazón de Juan, sino de la mente de Dios. De esta manera, Dios estableció el primer paso para que toda persona pueda tener una relación personal con Él, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, ya no puedes seguir adelante reconciliándote con Dios. Es necesario este primer paso, el arrepentimiento. Siguiente. Tom. Lucas 24, del 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Así está escrito. Ustedes son testigos de estas cosas. En su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Arrepentimiento para perdón. Óscar. El hacha está puesta y todo aquel que no manifieste frutos de arrepentimiento será cortado. Pues para poder acceder a la salvación de Cristo es indispensable un arrepentimiento honesto por nuestra condición de pecadores y por los pecados que hemos cometido. Solo así seremos atendidos y nuestros pecados serán redimidos en el pago que Cristo hizo por ellos en la cruz. Los frutos de arrepentimiento permanecen para siempre e identifican a todo creyente verdadero, pues ya no existe, o no debiera existir, más jactancia en él, pues se sabe culpable, pecador redimido, perdonado y salvado por misericordia. Siguiente, Óscar. Vamos al siguiente tema, el bautismo del Espíritu Santo. Adelante. Tom. Mateo 3, 11. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere, Rodrigo? Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver esto. Adelante, Óscar. El bautismo del Espíritu Santo fue mencionado por Juan el Bautista como un ministerio exclusivo de Jesucristo. Él dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Él está atribuyendo a Jesucristo de manera exclusiva este ministerio. Y fue confirmado por Él, por Jesús, en los evangelios, pero no fue experimentado y comprendido por los apóstoles, sino hasta el día de Pentecostés, cuando por primera vez el Espíritu Santo cayó sobre todos los creyentes como señal incuestionable de la salvación. El bautismo del Espíritu Santo y fuego se refiere a la conversión, el momento preciso en el que la redención de Cristo es aceptada por el pecador arrepentido, y así el pago de Jesús en la cruz destruye con fuego todo pecado y culpa y prepara el corazón para la llegada del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo no puede entrar en un corazón sucio. Es necesario quemar todo lo que hay que no sirve para que el Espíritu Santo pueda entrar. Tú dirás, pero es que mi naturaleza todavía está mal. Sí, es verdad. Pero lo que hace Dios es que quita completamente la culpa del pecado.
Y esa es la figura a la que se refiere. Oscar. Tom. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Perdón, lenguas de fuego, tú pensarás, ¿cómo? ¿Qué? ¿Un idioma de fuego? No, no, no. Habla de lenguas, lengüetas. Habla de fajitas. Así como fajitas de pollo, ¿no? Lenguas, lonchas de fuego. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, tiras de fuego. Flamitas de fuego. Exacto. Siguiente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Exacto. Cuando se refiere a aparecieron lenguas, habla de la lengua física. La palabra griega se refiere a la lengua física. Y cuando se refiere a otras lenguas, se refiere a idiomas. Es otra palabra, nada más que en la traducción de aquel entonces, y sobre todo si se quiere la traducción exacta, pues eso es lo que se usó como referencia, porque la lengua era un elemento muy conocido en ese tiempo. Entonces habla de la figura de la flama. No tiene nada que ver con el ministerio de hablar en otros idiomas. Muy bien, ahí está. Según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Esto impactó profundamente al que escribió el libro de los Hechos, que era Lucas, porque dice Lucas como testigo personal que escuchamos hablar en nuestro propio idioma natal, ¿no? O sea, él estaba de testigo personal presenciando este milagro. Siguiente. Estos son los elementos que integran nuestro ser descrito en la Biblia. Hoy vamos a aprender estos detalles difíciles de entender si no se nos explican de manera clara. El alma es la esencia del ser. Vamos a ver dónde aparece esta palabra en la Biblia. Tom. Primera de los Corintios 15, 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Exacto. El alma es la esencia del ser, lo que eres. Siguiente. El espíritu es el aliento divino que da vida al alma. El alma per se no puede vivir sin que Dios le dé su aliento. Por eso dice que Dios sopló aliento de vida en Adán y fue un ser viviente. Vamos a leer. Génesis 2, 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el espíritu. El alma no puede vivir sin el espíritu que le da vida. Ahora quiero decirte que ese espíritu es eterno, porque lo dio un ser eterno. Ese espíritu no puede morir, por eso el infierno será eterno. Así es. El problema es que Adán pecó y a través de Adán toda la humanidad pecó. Por lo tanto, vamos a tener que poner aquí un icono, Oscar, una calaverita de fuego, ¿sí la ves? La muerte, el espíritu está muerto de origen por el estado del pecado. O sea, el espíritu está corrompido, está muerto en su esencia, aunque no puede morir porque es eterno, pero está esencialmente muerto. Esta característica la vemos reflejada en este versículo. Adelante. Tom. Romanos 5, 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte,
Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Exactamente. Así es que el espíritu ya tiene una marca que no se le va a quitar. Ese espíritu con el que todos nacemos está destinado a la muerte, a la destrucción concretamente, pero tiene que ser destrucción eterna. Siguiente. También el cuerpo, perdón que lo ponga así, pero la verdad es que no somos ningunos buenos angelitos, así es que es lo más parecido a lo que somos. Por lo tanto, el cuerpo esta vez lo puse así. Yo sé que esperabas un galán o una chava, no, pero no. Este es el cuerpo, la carne contaminada que contiene dentro el alma. O sea, adentro de este cuerpo está el alma y el espíritu. ¿Ok? Siguiente. Vamos a ver a Tom. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Exacto, está todo corrupto. Adelante. Y por último, la conciencia, la inteligencia divina como testigo interno. Es un USB con un cerebro divino. Ni hablar es lo que mejor se me imaginó para poder representar contigo esta realidad de la composición que la palabra de Dios aclara que nos constituye como personas. Tom. Romanos 2:15. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Así es, la moral, la ética, todo está aquí, viene de parte de Dios y es como un USB, como un programa externo que está dentro de nosotros y es parte integral de nuestro funcionamiento. Siguiente. Ahora sí, ya con estos elementos, Oscar, vamos a ponerlos a trabajar. Durante la edad infantil, la conciencia permanece ausente, todavía no hay conexión. Ahí está la edad infantil, pero ahí está el pecado, que todavía no ha sido, el espíritu muerto, que todavía no ha sido generado, no ha sido despertado, porque la conciencia no ha sido conectada todavía. Siguiente. El espíritu muerto permanece en estado de inocencia hasta el despertar de la conciencia. Siguiente. Se conecta con la madurez, ahí está el pecado. Con la madurez la conciencia, perdón, todo esto tiene que pasar, perdón. Con la madurez la conciencia se activa, se conoce el pecado que da luz a la muerte. El pecado consciente da luz a la muerte y esclaviza a la carne a su soberanía. Y esta es la condición del hombre actualmente. Oye, ¿por qué tenemos tantos problemas? Por esto. ¿Cómo te explico? Pues así, ¿no? Siguiente. En esta condición el hombre está condenado a la muerte segunda, absolutamente. Pero, ¿qué pasa si así el hombre se va y se muere? Se muere el cuerpo, ya se acabó el cuerpo. Entonces, delante de Dios se presenta así el hombre, ya no existe el cuerpo. El alma, ya sin el cuerpo, sigue adherida al pecado, a la mala conciencia y al espíritu muerto. La justicia divina requiere aplicar castigo al pecado y como el alma está adherida a este, deberá ir a pagar al lugar de destrucción. Por lo tanto, caput. Pero veamos ahora lo que sucede si hay un arrepentimiento ante Dios. ¿Ok? Ahí está la opción, él la acepta. El Espíritu Santo divide el alma del espíritu muerto y lo sustituye al tiempo que neutraliza con fuego el pecado. ¿Ya vieron? A ver, regrésale un Oscar. Regrésale. Ahí está. Otra vez dale otro, para adelante. ¿Ya vieron lo que pasa? Entra el Espíritu Santo entre el alma y el espíritu. Siguiente, Oscar. Tom. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Ahí es donde penetra
el verbo, la palabra de Dios, el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Ahí entra. El logos entra entre ambos y sustituye al espíritu muerto. Siguiente, Oscar. Vamos a ver qué pasa. El pecado es remitido al pago de Cristo en la cruz, Oscar. Siguiente. El creyente que ha vuelto a nacer mantiene su naturaleza corrupta, pero tiene en sí la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Así es la condición del creyente. Siguiente. ¿Qué pasa cuando muere? Cuando muere, queda libre de su naturaleza corrupta y el Espíritu Santo, que le vivifica, lo presenta limpio delante de Dios. De tal manera que, Oscar, la conciencia es destruida, así como todo aquello que tenga relación con el pecado. Siguiente. Tom. Apocalipsis 21, 4 y 5. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Siguiente. La conciencia tiene grabado todo lo que hemos hecho mal. Por eso tiene que destruirse la conciencia. La conciencia ya no va a operar en nosotros. A cambio de eso, Dios nos dará un nuevo cuerpo y las coronas con las que viviremos. Las obras de fe hechas en nuestro peregrinar en la tierra serán nuestro vestido y nuestra habitación en la eternidad con Dios. Siguiente. Tom. Segunda de los Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquí está claramente descrito lo que Dios hará finalmente delante de Él con nosotros y cómo es que Dios nos proyectará hacia la eternidad. Siguiente. Bueno, tenemos un ejemplo más para la nueva generación sobre este tema. Ese es el cordón eléctrico que representa, pues, que la vida de Dios, la vida que Dios da, ¿no? Siguiente. Y tenemos el hardware, que es el ser humano que Dios construyó. Y el Espíritu Santo sería, no, el Espíritu que le da vida sería como el cordón que lo conecta a ese cable, que en este ejemplo se trata de la vida de Dios, y entonces le da vida a este robot, que vamos a ponerlo así, que necesita un sistema operativo para poder trabajar. Sin el sistema operativo no puede trabajar el robot. Tú necesitas, los jóvenes me están entendiendo, yo sé que para personas que no son tan jóvenes, porque todos somos jóvenes delante de Dios, pero las personas que no son tan jóvenes a lo mejor están entendiendo, o sea, le estoy hablando un poco en chino o en ruso, pero no importa, los jóvenes me están entendiendo. Ustedes ya tuvieron su explicación hace un momento, ahora dejen que los jóvenes tengan la suya. Entonces, el sistema operativo, que aquí está representado así, no es así, es intangible, pero lo tengo que representar de alguna manera para que ubiquemos qué estamos hablando. El sistema operativo, que no es tangible, es lo que hace que tenga una esencia este cuerpo, porque este cuerpo que está aquí, que es un robot, solamente prende los ojos y está listo para recibir algo, pero no puede ni siquiera funcionar porque no le he dicho cómo debe funcionar. Esto representaría el alma, el sistema operativo. Y, adelante, tenemos una antena aquí donde bajamos un programa, que es el programa de la conciencia, que finalmente va a ser ubicar a este sistema operativo todo lo que debe de hacer.
esta conciencia, ¿qué pasó, Oscar? Esta conciencia que está unida al sistema operativo, es el alma el alma y la conciencia. Esta unión que tú ves aquí en esta gráfica es precisamente lo que permite que el robot tenga vida, que el robot actúe por sí mismo, que camine, que entienda, que vaya, que quede, que limpie, ¿no? Todo eso es lo que el robot entiende que debe hacer. Por lo tanto, para los jóvenes sería una explicación más acorde a ellos para que ubicaran cuáles son estos elementos que nos conforman. Solamente fue una especie de paréntesis para la juventud de esta generación, porque hay juventud de otra generación, pero para la juventud de esta generación. Siguiente, Oscar. Bien. El bautismo del Espíritu Santo es el momento preciso de la conversión, en el que recibimos todos los elementos que Cristo preparó como un paquete integral de salvación. Este paquete incluye los siguientes elementos. Primero, el perdón, antes que nada, el perdón. Ya hablamos de que ya te arrepentiste, entonces el primero que recibimos de él es el perdón. Siguiente, claro, el fuego, ¿no? El perdón representado con fuego. La salvación, que aquí puse yo un salvavidas, ¿no? Como nada más como símbolo. La limpieza absoluta. La adopción de padre, él nos adopta como hijos. La guía absoluta hacia dónde debemos ir, qué debemos hacer. Y la transformación de nuestra vida. Este es el paquete completo. Estos 6 elementos son los que incluye el paquete de la salvación. Cuando tú te conviertes, todo esto es lo que pasa dentro de ti. Esto es lo que genera el Espíritu Santo. Todo esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Siguiente. Vamos a ver el último, la limpieza de la era de Dios. Y claro que aquí es donde la puerca torció el rabo. O sea, aquí es donde queríamos llegar. Aquí queríamos llegar. Muy bien. Tom. Mateo 3, 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. El trinche, el bieldo, está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero. Vamos a ver toda esta figura. Va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Siguiente, Oscar. La limpieza de la era de Dios evidentemente habla de la cosecha al final de los tiempos. Jesús mismo dijo una parábola respecto a esta alegoría, en donde dio detalles sobre el día de la cosecha final, cuando el Hijo del Hombre meterá mano a la era y quitará tanto el trigo como todo aquello que no es trigo. La forma tradicional de hacerlo era, primero, meter el bieldo, o sea, el trinche, por entre el trigo y arrancar las espigas. Después llevarlo en atados al granero, en donde era pisado y oreado, para despojarle todo lo que no es semilla de trigo. Los residuos se quemaban fuera. Oscar. Tom. Mateo 13, del 24 al 27. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Exacto. Siguiente. Tom. Mateo 13, del 28 al 30. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores:
Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Exacto. Muy bien. Vamos a ver ahora esta figura, Oscar. Este es el aventador o el bieldo, y era una técnica que se usaba en aquel entonces en donde se despojaban se tronchaban, digamos, las semillas y se aventaban, y las semillas que pesan caían del lado, las que tienen el trigo pesan más que la cizaña. Entonces se podía dividir la cizaña del trigo de esta manera. Levantaban los manojos, bueno, las varillas, las varitas de trigo, las levantaban y las que pesaban caían más allá, las otras se quedaban flotando y caían antes, y esas se quemaban. Esas ya era la primera limpieza que había. Después, Oscar, se recogían el trigo, se sacudía y se le pegaba al trigo para que sacara todas las semillas y las depositara en recipientes, y luego el recipiente se aplicaba a ¿qué digo yo? Un fuelle o un boquete, alguien le estaba soplando con el fuelle o haciéndole así, y mientras iba cayendo las semillas ya chiquitas, ya pequeñas, las semillas, como pesan más, caen cerca de la cubeta donde se les está vertiendo, y las otras que no pesan, toda la viruta que no es trigo, se va hacia afuera y se queda como paja. Eso se quema y queda el trigo separado de todo aquello que no es trigo. Bueno, esta es la figura de la que hoy digamos, estamos escuchando, y es el centro finalmente de nuestro estudio. Porque nosotros solemos llenar nuestra vida de paja. La verdad, de paja. Y la paja se quema. Digo, está bien que dediquemos algún tiempo a las actividades que nos recrean, pero vivir todo el tiempo en esto. Honestamente, yo te recomiendo que pases tiempo en las cosas de Dios. Si tú eres ya un creyente, yo te recomiendo que tú pases tiempo en las cosas de Dios. Si no lo eres, bueno, lo primero es que tú des el paso y te conviertas, ¿no? Porque no podríamos dedicar tiempo a las cosas de Dios si ni siquiera conoces a Dios. Si ya lo conoces, entonces dedica tiempo a las cosas de Él. Estamos de paso. Vamos a morir todos los que estamos aquí. Perdón que te lo recuerde, ¿no? Pero es que vamos a morir todos los que estamos aquí, y finalmente la eternidad será nuestra vida. Lo que tú hagas en las cosas de Dios para Él es lo que va a trascender, es el trigo que va a caer, todo lo demás se va a quemar. ¿Ya entendiste? Echa afuera la paja. Invierte tu vida en las cosas eternas. Sí, hay veces que hay que estar con los amigos, hay veces que te tienes que zampar algún tipo de plática con alguna persona que es un cliente, que es un compañero de trabajo, pues de ahí estás, con un jefe, ¿no? Yo me acuerdo el día que mi jefe me llevó un jefe me trabajaba yo en el área de mercadotecnia, y me llevó a comer a una cantina. Dije, bueno, Dios, guárdame, ¿no? Casi, digo, ¿no tiene una bolsa de papel aquí para ponérmela en la cabeza, no? Entré yo, dije, Dios mío. Vaya, ni en la incredulidad pisé alguna vez una cantina. En mi vida había pisado una cantina, y me lleva el jefe a la cantina a comer. Claro, pues con todos mis compañeros de trabajo, ¿no? Bueno, pues fuimos, y claro, ellos pidieron sus alipuses. Yo pedí una coca, una cosa ahí, evidentemente sin alcohol. Y comí delicioso, porque yo no sabía que en las cantinas hacían de comer muy rico. Después no andaba comiendo en las cantinas, ¿no? Después de comer, yo estaba muy incómodo todo el tiempo, la verdad. Sí comí muy rico, la verdad, pero me sentía muy incómodo. Y decía, Dios, qué impresionante que
tú me estás guardando en este tiempo, ¿no? Y que esto no sea mi vida. Gracias en serio porque esto no es mi vida. Claro, finalmente estos hombres escucharon de mi vida, escucharon de Cristo, sí los enfrenté en algún momento a la palabra, no ahí en ese lugar, pero en su tiempo. Pero tú tienes que tener cuidado en lo que estás invirtiendo tu vida. Porque puede estar llenando tu vida, en buen plan lo voy a decir, lo tengo que decir, de pornografía, puede estar llenando tu vida de alcohol, de momentos densos con amistades inapropiadas, de murmuración, de series y películas que nada más te envenenan el corazón, porque como Netflix ya está en el teléfono celular, pues ya puedes verlo en cualquier momento, ¿no? Te puedes meter al baño y decir, ahorita vengo y te echas el otro capítulo. Entonces tú tienes que ver qué estás haciendo con tu vida, porque Dios te va a pedir cuentas a ti, no a tu teléfono. Créeme, podrás engañar a los hombres, pero a Dios no lo puedes engañar. Por lo tanto, tienes que vivir honestamente con Él y despojar toda esa paja que está entorpeciendo el trabajo fino y precioso de Dios. Él quiere presentarte como una virgen pura para Cristo el día que estés frente a Él. Y la verdad de nuestras decisiones depende que Él pueda hacer esto. No de Él, de ti. Siguiente. Tom. Isaías 43. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Así es. Otros van a estar siguiendo tus pasos. Recuerda que hay gente que está viendo tus pasos. Oscar. Bien, vamos a la conclusión. Siguiente, Oscar. Número 1. Los frutos verdaderos de arrepentimiento se deben manifestar humildes y profundos en la vida de los creyentes. Ya lo vimos. Número 2. El bautismo del Espíritu Santo debe manifestar la gloria de Dios en el creyente. Todo creyente es responsable de no robar ni diluir la gloria de Dios con sutiles jactancias ocultas. No, sí, gracias a Dios, pero no, si me hubieras visto. ¿No? O sea, gracias a Dios es como un elemento nada más para poder tapar que en realidad quiero yo figurar. Siguiente. Debemos procurar la limpieza de la ira de Dios, despojando de nosotros con su gracia el apego a las cosas del mundo. Existen muchas basurillas que insistimos en mantener con nosotros o cerca nuestro, pero debemos quemarlas en el fuego de la redención de Cristo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas en internet? No. ¿No? Buenísimo. Pues entonces vamos a... Perdón, vamos a leer este, Tom, porque falta este. Con este terminamos en esta serie generalmente. Marcos 6, 12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Exactamente. Todos debemos aplicar este mandamiento. Tenemos que ir a pregonar a otras partes que hay un arrepentimiento que necesitan hacer las personas para llegar a Dios. Muy bien, vamos a dar gracias. Julius van der Kerkhoff, ¿nos guías en una oración?